como tú me digas. Bueno, pues esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Buenas tardes, muchachos, buenas tardes, profesores. Les agradecemos infinitamente el que estén el día de hoy aquí, aunque yo sé que terminando esta conferencia el agradecimiento va a ser mutuo por lo que nos vienen a mostrar nuestros profesores, compañeros y amigos de esta facultad. En este momento vamos a dar inicio a la conferencia Metodología de trabajo vigente en la enseñanza de la representación arquitectónica digital, y voy a leer una pequeña semblanza de nuestros ponentes, que bueno, son ampliamente conocidos porque ellos son ahora profesores, pero en su momento fueron alumnos de la FES Zacatlán, y nos causa muchísima satisfacción que crezcan, que sigan creciendo, y lo menciono también con el ánimo de decirles a ustedes que lo que yo les decía a ellos, muy satisfecho al día de hoy, después de 29 años dando clases en la FES Zacatlán, poder decir que tanto Bergín como Dieter fueron mis alumnos en su momento, y de las cosas que sí recuerdo haberles dicho, porque creo que se lo digo a todo el mundo, es: si yo pude, ¿por qué ustedes no? Y ahora viéndolos que han crecido, que están desarrollándose, que hacen una labor muy interesante, muy creativa, muy propositiva, muy profesional, muy amplia, hoy están aquellos devolviendo un poquito de lo que nosotros les dimos en su momento, y ellos lo devuelven ahí, y creo que ocurre lo mismo. Si ellos pueden, ¿por qué ustedes no? Si somos finalmente, yo también soy hijo de esta alma mater, de esta FES Zacatlán. Yo la conocí como ENEP Zacatlán, ahora es FES Zacatlán. Y bueno, aunque creo que no es necesario, vamos a hacer protocolo, una breve semblanza de nuestros ponentes. La maestra Isaura Bergín Ramos Ollanguren es arquitecta egresada de esta Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Estudió los diplomados en geomática en 2008 y arquitectura contemporánea, factores geométricos, estructura, diseño sustentable en 2011 a 2012, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó los estudios de maestría en planeación y gestión educativa en el Centro Universitario de Ciencias e Investigación. Actualmente cursa el doctorado de Innovación y Administración Educativa en el Centro Universitario de Ciencias e Investigación. Profesora definitiva en la asignatura aquí en la FES Zacatlán, y también es profesora de otras asignaturas en categoría interina, pero bueno, es profesora ya de nuestra planta definitiva desde 2012, en que ganó la definitividad en presentación de proyectos arquitectónicos. Docente en el diplomado de diseño arquitectónico e interiorismo en esta misma Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el campo laboral ha adquirido experiencia desde 2002 a la fecha en la elaboración de sistemas de información geográfica y diseño de cartografía de planes y programas de desarrollo urbano. También conoce de edición y revisión de estilo de publicaciones diversas, entre las que destacan el programa de ordenación de la zona metropolitana de Querétaro en 2001 y el libro anual del estado actual de la vivienda en México desde 2014 hasta el día de hoy. Estamos hablando ya de por lo menos 8 o 9 libros en ese sentido. Se ha especializado en el rubro de visualización arquitectónica en el ámbito docente y profesional. Recientemente colaboró en la realización de la visualización de proyectos estratégicos de desarrollo turísticos en Aguaselva, Tabasco, para el programa especial de desarrollo turístico en la región de Aguaselva, en el municipio de Huimanguillo. Esto en el estado de Tabasco, allá en el sureste mexicano, y tiene, entre otros, algunos otros proyectos de gran impacto que con el tiempo nos sabremos y nos iremos enterando porque están en proceso. Sin interrumpir esta presentación de semblanzas, ahora voy a presentar al maestro también, Dieter Benjamín Rosas Venegas, que es arquitecto de profesión, radicado en la Ciudad de México, y es un apasionado y experimentado artista de 3D. Ya quien toma clase con él sabe que es cierto. En algún momento también fue mi profesor en esas asignaturas. Egresado de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, ha realizado sus estudios de maestría en el campo de la educación. Actualmente se encuentra concluyendo sus estudios de doctorado en el ámbito educativo.
Con más de 17 años de experiencia, ha contribuido en la industria de la visualización arquitectónica, colaborando en la visualización de múltiples proyectos realizados por despachos arquitectónicos nacionales e internacionales. No sé, aquí yo quisiera mencionar porque es donde yo en cierto momento vi trabajo de él realizado para Arditi. Trabajaste un rato con ellos, que es uno de los que, para familiarizarles con el nivel de despachos con los que Dieter ha participado. Así también ha realizado su contribución en la industria del cine y la televisión y en áreas de publicidad y visualización de productos para retail, enfocándose siempre en la producción de imágenes, animaciones 3D de alta calidad. Desde hace algunos años ha contribuido a la industria desde un punto de vista diferente a la enseñanza, transmitiendo así sus conocimientos a futuros profesionistas. Benjamín es docente aquí en la FES Acatlán de visualización 3D y presentación de proyectos arquitectónicos y ha formado profesionistas tanto en las licenciaturas de arquitectura como en diseño gráfico, mismas que se imparten aquí en la FES Acatlán. En la actualidad trabaja también para la empresa Chaos Group, empresa que desarrolla software Corona Renderer y V-Ray, donde aporta todos sus conocimientos teóricos y prácticos y experiencia en el área de soporte oficial en el uso del Corona Renderer para Cinema 4D. Benjamín tiene una certificación de 3D Max, Certified Professional Instructor de Corona Renderer, entre otras de sus certificaciones de la industria. Es un profesionista certificado de alto nivel. Bueno, pues aquí haciendo estas breves semblanzas y convencido de que ya muchos de ustedes conocen su talento, vamos a cederle la palabra a nuestros ponentes para que nos hagan favor de compartir su conocimiento. Muchas gracias, aquí. Perdón. Sí. Perdón, es que este es un aviso parroquial. Hay algunos códigos QR pegados a la pared. También nuestros compañeros, alumnos de aquí de la FES Acatlán que están apoyándonos como staff, tienen códigos QR para que ustedes de la plática, si tienen alguna pregunta, la pueden ir formulando, alguna idea, para que en su momento capturen con su teléfono celular el código QR. Eso les va a dar acceso a un app para que puedan externar ahí sus preguntas y nos las hagan llegar. Aquí las voy a ver y las vamos a leer para que hacérselas llegar a ellos y las contesten. ¿Sale? Gracias, muchachos. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar un poquito de metodologías de trabajo, que es algo en lo que Benja y yo pues hemos tratado de incursionar, ¿no? Sobre todo para esta parte de la enseñanza, que es algo que pues sí disfrutamos muchísimo, ¿no? Que sí nos gusta mucho hacer. Bueno, vamos a empezar un poco con estos cambios que ha sufrido la arquitectura y hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que es claro que en todos lados estamos cambiando de manera muy rápida en la cuestión de lo que presentamos y cómo lo presentamos. Ha habido un impacto muy fuerte de toda esta situación de la realidad virtual. Por eso les pusimos esta imagen para que vean hacia dónde tendemos y desde dónde nos estamos quedando, ¿no? Por eso nuestro interés de fomentar como estos cambios para nosotros. Obviamente como arquitectos que somos y como docentes tenemos con mucho interés en que estas tecnologías entren y que ustedes como alumnos y nosotros como compañeros con los profesores, pues que nos vayamos metiendo y vayamos incursionando en tecnología todo el tiempo, ¿no? Tenemos ahora actualmente propuestas mucho más fuertes, mucho más competitivas, más modernas, más dinámicas a las que le tenemos que entrar, y por eso hemos tratado o hemos incursionado mucho en generar métodos o flujos de trabajo que nos ayuden para que pues ustedes se puedan comer, decimos, el mundo a mordidas, ¿no? Dice bien el arqui Marcial. A nosotros nos dijeron que podíamos y nosotros siempre hemos ido o impulsamos que los chicos se coman el mundo a mordidas porque pueden hacerlo actualmente, ¿no? Sobre todo hoy en día que tenemos tanta diversidad en tecnologías, el punto importante a resaltar en este momento es justamente, tenemos tantas tecnologías que, ¿cuál utilizamos? ¿No? O sea,
no es como decir, tengo una plataforma para esto, otra plataforma para otro, y saber el caminito. Al contrario, tenemos cientos disponibles, todas hacen casi lo mismo, unas tienen cosas más, otras cosas menos. Entonces, el punto más importante es cómo decidir cuál es la que me conviene a mí como alumno, a mí como docente, a mí como profesionista, ¿no? Y eso es parte de lo que les vamos a estar hablando el día de hoy, ¿no? Ok, vamos a hablar un poquito de los cambios que ha habido, ¿no? Yo creo que hasta los años 50, yo creo que a ustedes ya muy jovencitos ya no les tocó esa parte, a nosotros como maestros creo que a muchos nos ha tocado esa parte de representar un proyecto desde el trazo, ¿no? De hacer el respirador, la regla T, las escuadras. Digo, a ustedes les toca un par de semestres, pero a nosotros nos tocaba la carrera entera, ¿no? Nos volvemos maquiladores, ¿no? Plotter humano, ¿no? Entonces, hay un cambio muy fuerte justo en los años 60, cuando empieza la creación de plataformas digitales, y esto pues hace que vayamos agilizando nuestro proceso, ¿no? Representando como de mejor manera. No es hasta los años 80, ¿no? Digo, ustedes, yo creo que lo platicamos y para ellos así como, ay, los 80 hace mucho tiempo. Para nosotros fue un boom, ¿no? En los años 80, cuando nacen realmente estos programas, fue en el 97 cuando Autodesk saca el primer AutoCAD R14, imagínense hace cuánto, ¿no? Y en los que empezamos a incursionar fue hace muchísimo tiempo, que ya tiene una interfaz muy parecida a lo que ustedes manejan, a lo que ustedes hacen, pero era para nosotros un cambio, una cosa, una revolución, porque era cuando realmente empezábamos a hacer más ágil nuestro trabajo, ¿no? Era esta parte de expresar nuestras ideas, ¿no? De manera pues, más rápida y no terminar todas las noches o todos los fines de semana, ¿no? Encerrados haciendo planos y trabajando. Y bueno, pues obviamente con la aparición del CAD nace o cambia este paradigma para los arquitectos y entonces nos revoluciona, ¿no? Y en el ámbito de maquetas, en el ámbito de los modelos a escala, ¿no? Que ahora ya pues es una mezcla muy importante, pues digo, no van a dejar mentir los profes que estamos aquí, que teníamos que trabajar en maquetas y que era una maqueta que nos llevaba, no sé, meses hacerla, ¿no? Y terminábamos cortados y terminamos con el lujo y terminábamos haciendo muchas cosas. Y también nos revoluciona, ¿no? Esa aparición de la tecnología nos revoluciona y yo sí creo que todavía en ese momento no sabíamos bien qué hacer con la tecnología. Teníamos mucho, pero no sabíamos, ¿no? A lo mejor al día de hoy podemos decir era una tecnología muy rudimentaria, sin embargo generaba o desarrollaba una parte muy importante dentro de la formación de la arquitectura, del arquitecto como profesionista, y estimulaba ciertas zonas de conocimiento justamente que nos llevan a entender el espacio ya en otro nivel, no solo en planos, ¿no? A lo mejor seguramente les ha pasado mucho, y creo que a lo mejor todos pasamos en algún momento por esa etapa en la que en los primeros semestres de estudio empezamos a entender esta bidimensionalidad del espacio, pero no es sino hasta etapas más avanzadas que entendemos la tercera dimensión de ese mismo espacio, ¿no? Esa tercera dimensión que antes se expresaba, se entendía, se lograba mediante la creación, la construcción de maquetas, ¿no? Que justamente eran para eso, para comunicar tridimensionalmente la idea de un volumen, de un espacio, pues al resto del mundo, ¿no? Entonces, esa tecnología tan básica y tan rudimentaria, pues ahora ha evolucionado, ¿no? Ahora tenemos nuestras herramientas de todo el día, celulares, computadoras, toda clase de gadgets que le llaman, ¿no? Accesorios tecnológicos que nos ayudan a lograr que esta comunicación de idea sea más rápida, a lo mejor más interactiva, más entretenida, ¿por qué no? No tiene por qué ser aburrida, al contrario, más artística, más, ¿cómo podremos llamarle? Pues sí, más en contacto directo con el usuario final, ¿no? Ya no es solo que el usuario final pueda ver un simple plano, un par de líneas trazadas, ¿no? Y ahora ya podemos llevar al usuario a que preexperimente ese espacio como tal, ¿no? Entonces, mucho de esto ha sido esta parte de la evolución en temas de arquitectura, de lo que es la segunda dimensión a la tercera dimensión, y sin embargo,
necesitamos aún definir con mayor claridad pues el camino a tomar, sobre todo en las aulas, porque allá afuera, en el ámbito profesional, pues tenemos, como decía, muchas herramientas, tenemos tantas herramientas que no sabemos elegir cuál. Y si a eso le sumamos que tenemos la complicación de una limitante en que nada más conocemos a lo mejor 2 o 3 herramientas de las 20, 30, 50 que hay, pues sí creo que nos ponen una serie de apuros, ¿no? Sin embargo, pues bueno, aquí por ejemplo en esta imagen pueden ver de los planos 2D, ya empezamos a entenderlo mediante las rudimentarias, a lo mejor para ustedes, digo, para nosotros, como dice el arquitecta, nos tocó toda esta parte creativa de convertir los planos en perspectivas, en dibujos perspectivos, y de ahí pasar al modelo tridimensional y luego llevarlo ahora ya a una famosa realidad virtual que ya interviene o involucra el uso de más de uno de nuestros sentidos, ¿no? Anteriormente ya nada más involucrábamos nuestro sentido de la vista, veíamos la perspectiva, veíamos a lo mejor el render y se nos hacía bonito, pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya involucramos la vista, ya involucramos el oído, ya involucramos a veces el tacto, ya involucramos diferentes experiencias que el usuario final puede, pues valga el resto de la palabra, experimentar de manera previa a todo esto, ¿no? A toda la parte de llevarlo a la construcción, el proyecto arquitectónico como tal, ¿no? Bueno, aquí viene lo interesante, ¿no? Como dice el arquitecto, tenemos muchas ofertas, muchas propuestas, muchas cosas. ¿Qué programa utilizamos? ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo aprendemos a utilizarlo? ¿No? Yo creo que esa es la parte complicada. ¿Verdad? Así como esa. Más que nada, justamente teniendo este abanico tan amplio de herramientas, algo que sucede muy común, de manera muy común o muy frecuentemente, y lo hemos notado, es justamente, dicen que no hay mejor publicidad que la que se hace de boca en boca, ¿no? Si obtenemos una recomendación de alguien, oye, ¿sabes qué? Yo utilicé tal herramienta, vi que la usaron en tal lado y te quedan cosas padrísimas. A lo mejor no es la herramienta indicada para la necesidad que yo necesito cubrir. Tenemos herramientas desde lo que es 2D, AutoCAD, 3D, 3D Studio Max, Cinema, Blender, entre otros, motores de renderizado, llámese Corona, V-Ray, etc., edición de imágenes en Photoshop, o incluso visualización rápida, hoy que están tan de moda, ¿no? Tan en boga todos, herramientas como D5, Twinmotion, Lumion, Unreal Engine, entre otros tantos, que pues bueno, es demasiado el abanico, y esa sigue siendo nuestra cuestionante. ¿Cuál es la que debo de elegir? Todo lleva un proceso, y ese proceso no podemos interrumpirlo, porque entonces si lo hacemos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues a lo mejor vamos a irnos con una idea muy errónea de que, digamos, a lo mejor como docente se me ocurre que puedo enseñarle a mis estudiantes el uso de una metodología más avanzada, porque les estoy aportando algo nuevo, algo novedoso, algo innovador, algo que no han visto antes. Pero si yo lo hago, ¿qué es lo que va a suceder? Su etapa cognitiva la estoy interrumpiendo, estoy adelantándolos a algo de lo que todavía no son conscientes. Y esto, pues bueno, va muy relacionado al uso de software como herramientas, pero sin una conciencia de qué es lo que van a hacer en cada una de las herramientas, qué proceso, qué etapa se va a llevar a lo largo de cada una de estas herramientas, porque son herramientas, no son otra cosa. Nos ayudan justamente a facilitar el tiempo de trabajo en cada una de las etapas de nuestro quehacer profesional. La elección va a variar. La elección, por ejemplo, entramos a esta disyuntiva académica en la que, pues bueno, anteriormente con un simple sketch, un bosquejo, un boceto, ya no digamos en una lámina bien presentada, ¿no?, se entendía este proceso creativo. Hoy en día necesitamos volverlo más complejo, más atractivo, pues por la misma revolución tecnológica que nos ha alcanzado, y tenemos que seguirle el paso. Aquí se ve claramente este proceso,
2D y la parte digital, que a final de cuentas ya involucra más de una experiencia, como decíamos, ¿no? Así es. Yo creo que como profesores, yo creo, a lo mejor como alumnos ya se enfrentan a esta situación, pero creo que como profesores sí nos hemos enfrentado a esta disyuntiva, ¿no? Seguimos enseñando a mano, seguimos haciendo modelos a escala, seguimos haciendo maquetas, o ya los mandamos directo a la parte digital, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que hemos discutido mucho. Y en este razonamiento y en esos estudios que hemos hecho, sí creemos fielmente que tenemos que hacer esta sensibilidad o fomentar esta sensibilidad. Yo siempre comentamos mucho que a lo mejor un médico tiene una responsabilidad muy importante, ¿no? Si yo voy a un médico y el médico me trata, yo sé a quién hago responsable, ¿no? Si me enfermé, si no me sirvió el medicamento, si me operó y no quedé bien, o sea, yo creo que tengo a alguien a quien hacer responsable. Y pareciera que nosotros como arquitectos no. Y yo creo que tenemos una responsabilidad mucho mayor, porque nosotros impactamos directamente en la vida del ser humano, generamos esas sensaciones, esas emociones del espacio, ¿no? Tiene que ver hasta con el color que ponemos en una habitación, tiene que ver con los muebles que utilizamos, tiene que ver con el mobiliario que ponemos en un transporte, porque hasta esa parte podemos impactar. Entonces, sí creo que tenemos una responsabilidad todavía mayor y que nuestro trabajo sí tiene que ser de mucha sensibilidad y crear estos conceptos básicos que no podemos dejar de lado, que son las técnicas manuales, aunque a ustedes como jóvenes digan, voy a hacer planos toda la noche o voy a hacerme planos todo un semestre, pero yo creo que esa sensibilidad que generamos, esas emociones que ustedes pueden sentir más adelante, son importantes porque no diseñan para ustedes, ¿no? No diseñamos para nosotros, diseñamos siempre el espacio para alguien más, para impactar su vida, ¿no? Para impactar hasta en un museo, en cualquier lugar siempre impactamos. Entonces sí es súper importante este razonamiento y por eso nosotros hablamos siempre de metodologías y de estos procesos que deben ser ordenados, ¿no? Y empezando por ordenarlos en el sentido de hacer la correcta elección de las herramientas, ¿no? Algo que nos hemos percatado que normalmente no conocen es justamente esta diferenciación de las herramientas, sobre todo las más utilizadas para arquitectura digital, que pues bueno, sí podemos etiquetar o catalogar, englobar, llamémosle, en diferentes categorías, ¿no? Existe la categoría CAD, que esa, pues bueno, todos a lo mejor ya están familiarizados con ella, ¿no? El AutoCAD, de hecho, por eso nace, por esa necesidad. Pero a lo mejor no conocemos que también hay herramientas para CAM, hay herramientas para BIM, hay herramientas para contenido digital, hay herramientas de postproducción, o sea, son diferentes categorías de herramientas y entonces empezamos a jugar con todo esto. ¿Cómo las ordenamos para que en el ámbito educativo tenga una coherencia, una lógica como tal? En vez de solo dárselas porque es fácil, porque las dan allá afuera, porque el despacho fulanito las usa, no. Se trata de dar una coherencia. No voy a generar un plano en 2 dimensiones con una herramienta de contenido digital como es un software 3D Studio Max, Cinema 4D, Blender, etc. Voy a empezar desde lo básico, una herramienta específica para CAD. Ahí sí, tengo muchas, voy a elegir la que más me convenga. Si de ahí lo voy a llevar a la 3ª dimensión, excelente, voy a crear un contenido en 3ª dimensión, adelante, voy a elegir la que más me convenga dentro de las que voy a utilizar, no solo porque sea la más novedosa o que esté en trending topics, ¿no? en redes sociales, no, debo de analizarla, debo de investigarla, y eso me lleva de regreso a esta disyuntiva en el sentido de, pues, prepararme, investigar, aprender, no quedarme con lo que ya sé como tal. Y realmente esto, pues, nos lleva a esta clave, ¿no? La clave justamente no es la herramienta. Yo puedo tener el mejor software del mundo, la mejor herramienta, incluso la mejor computadora. De nada me va a servir si no sé cómo utilizarla, cómo sacarle provecho al máximo. Y para eso necesito de entrada, o para comenzar, una actitud. Una actitud de investigar, de aprender, de abrirme a nuevo conocimiento y que en muchas ocasiones, pues sabemos que es parte de la naturaleza humana, el temor a lo desconocido. Y ese temor a lo desconocido nos lleva a veces a bloquearnos y a no querer aprender nuevas cosas, a quedarnos en nuestra zona de confort y no avanzar conforme la tecnología nos está llevando de la mano, ¿no?
Así es. Sí, yo creo que es muy importante esta situación, sobre todo por esto que les comentamos, que hay tantos softwares, ¿no? Y que comúnmente nos preguntan cuál uso, ¿no? Yo estoy aprendiendo Revit porque está más padre, más fácil. Sí, está genial que lo aprendas, pero creo que tiene un proceso. Pasa tu proceso a mano, pasa esta sensibilidad, estas emociones que vas a generar, decide, ¿no?, qué vas a expresar y entonces ahora sí opta por el programa que más te convenga, ¿no?, con el que te sientas más cómodo. Hay muchos, ¿no? Bueno, y eso pues obviamente a nosotros nos llevó a definir pues qué era, ¿no?, por qué utilizábamos o no una metodología. Yo creo que sí hay que ser un poquito de términos, ¿no? Acá el experto, pero me va a decir algo al final, seguro, pero bueno, ¿no? Nosotros definimos el método, digo, no sé, en esta investigación que hicimos encontramos conceptos muy románticos y muy bonitos, nos fuimos un poco como por la técnica, ¿no? Es un poco, lo entendemos como un camino, ¿no? El método como un camino para llegar a un objetivo. Yo creo que eso es clave. Si nosotros no tenemos el objetivo claro, no sabemos a dónde vamos, ¿no? Esto nos va a permitir, obviamente, dar ese orden, esa jerarquía para las actividades que tenemos que realizar, ¿no? Y la vamos a realizar, por supuesto, a través de diversas técnicas y de diversos procedimientos. Es característico del método que es universal, que se puede aplicar a cualquier especialidad o cualquier disciplina, ¿no? Y por supuesto nos da una perspectiva teórica epistemológica. Entonces sí es importante saberlo para que nosotros podamos definir, ¿no? Bueno, por su parte la metodología es el estudio de estos procedimientos, de este orden, ¿no?, dar esta estructura, y obviamente es un análisis de los pasos a seguir en cualquiera de las disciplinas que nosotros podamos tocar. Es descriptiva, es comparativa y por supuesto nos va a ofrecer siempre ventajas y desventajas, el uso o no de una metodología en específico, ¿no? Y por último, bueno, vamos a ver la técnica, porque estamos hablando que utilizamos herramientas y técnicas, y este va a ser el conjunto de procedimientos de los que se va a servir esta ciencia o un arte, ¿no?, para nosotros como arte de la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, quisimos traerles un poquito de conceptos, nada más como para definirlo y para saber de qué estamos hablando, ¿no? Sobre todo porque es algo que necesitamos en nuestro proceso de aprendizaje en la arquitectura. En la industria del cine, por ejemplo, existe de manera global, esta metodología o serie de pasos que de manera global está dividida en 3 categorías. Ahorita podemos comenzar por la preproducción, como están viendo. Pues empezamos de una historia, se hace a partir de eso una serie de diagramas o bocetos que forman el storyboard, y eso a su vez empieza a formar algo llamado el animático, y eso nos lleva a diseñar cada una de las piezas o elementos que va a hacer de esto. Pero esto no es únicamente aplicable a la cinematografía, esto también lo llevamos a cabo en la arquitectura, ¿no? Desde aterrizar el concepto de un proyecto que está intentando resolver la necesidad del cliente, del usuario final, toda esta parte de preproducción es eso, o sea, es aterrizar esta parte conceptual, creativa, hasta llegar ya a una idea más concreta, la cual puedo o no llevar a la ejecución, y posteriormente, pues bueno, ya digamos, si lo vemos en etapas de obras, podríamos definirlo como obra negra, obra gris y obra blanca, ¿no? Pero en arquitectura es esto. Preproducción no solo aplica para lo que es otras áreas creativas, sino también arquitectura. De ahí podemos pasar a la producción, justamente. En esta producción, normalmente en un ámbito 3D o multimedia, pues nos lleva a toda esta parte de generar un diseño principal, un layout se le llama, ¿no? Nos lleva a investigar y a desarrollar nuevas soluciones, que bueno, el término en inglés es R&D, Research and Development, y pues bueno, en la parte del 3D nos lleva a modelado, texturizado, animación, efectos, toda la parte que va a complementar esa idea que ya estoy empezando a materializar. Y en arquitectura pues es esta parte, ¿no?, llevarlo a la construcción, a la ejecución, ¿no? La última parte de esta serie de etapas que nos da como guía la cinematografía, pues es justamente la parte, digamos, más estética, finamente hablando,
¿no? La composición, el agregado de elementos gráficos bidimensionales o tridimensionales, pero ya detalles finos, el ajuste de color, la salida, todo esto, ok, suena bonito en cinematografía, pero en arquitectura, pues es la obra blanca. Ya definimos, detallamos, terminamos para que el usuario final llegue a ese ambiente, a ese espacio como tal, ¿no? Entonces, este tipo de metodologías pues se encuentran en diferentes ámbitos y la arquitectura no es una excepción. La arquitectura, a lo mejor damos por sentado que mágicamente como alumnos vamos a entender y aprender todo, y no. Necesitamos llevar una etapa, una serie de procedimientos, una metodología con la cual, si no la tenemos, realmente vamos a andar divagando por caminos distintos, ¿no? Así es. Entonces, algo de lo que para nosotros es básico es entender estos procesos, y por eso nuestro plan, ¿no?, de estudios hace esto. Primero hacen el trabajo a mano, lo comprenden, lo analizamos, lo razonamos, lo llevamos un poquito más a la parte digital para poder presentarlo, ¿no? En términos de lo que nosotros hacemos como parte de la visualización, no es lo mismo lo que haríamos en la parte de construcción, por supuesto. Creo que ahí hay que hacer una separación importante. La carrera es tan amplia que les da un campo impresionante para trabajar en muchas áreas, en muchas. Y en la parte de los software hay que decidir hacia dónde vamos, ¿no? Una persona que está en obra a lo mejor no le interesa sacar un render súper profesional y que se va maravilloso, pero alguien que está enfocado en la parte de diseño de interiores y que va a impactar en la vida del ser humano, ahí sí necesito llevar al usuario a esa realidad, ¿no? Y entonces empezar con estos métodos, no es nada más voy a aplicar un botón, ¿no? Nosotros somos enemigos de la botonología, siempre se lo decimos a los chicos, ¿no? No hay que aplicar el botón por aplicarlo, no hay que hacer líneas por hacerlas, hay que saber cómo lo utilizo. Lo que comúnmente nos pasa en los softwares es que te dicen, aquí está, este software sirve para hacer muritos, ¿no? O para hacer líneas, ahora haz muchas líneas. Este software sirve para hacer planitos, ahora haz muchos planitos. Y luego cuando te dicen, bueno, ahora es el baño, ¿vale? ¿No? Entonces no sabemos para dónde vamos. Y yo creo que eso sí es importante. Por eso para nosotros es importante saber o tener una metodología de trabajo como alumnos y como docentes. Y saber hacia dónde vamos, saber que tenemos que empezar por el dibujo, por la parte del modelado, por la parte de esta ambientación y para darle esta calidad final. Eso mismo que decía Benja que aplica para la construcción, nada más que nosotros estamos muy enfocados en la parte de visualización, entonces por eso les trajimos esta parte. Es como un ejemplo muy, muy básico, justamente después de haber pasado por el proceso creativo en 2 dimensiones, normalmente los llevamos a través de ese proceso de materialización en una volumetría 3D, una volumetría digital, en la que ya empiezan a tomar conciencia de más elementos que seguramente antes no habían siquiera vislumbrado. Y esto, si empezamos desde un modelo muy básico, bien hecho, sobre todo bien hecho, porque hay que tomar en cuenta que no estamos trabajando en una única herramienta digital, sino es un flujo de trabajo que nos lleva a través de varias herramientas. Me va a llevar a través de un programa 2D, ahora voy a un 3D que sigue, voy a vestir el modelo para generar esa representación digital y empiezo a vestirlo con detalles, ambientación, iluminación y demás, hasta que obtengo el detalle final, que es con el cual voy a comunicar la idea al usuario final. Dice la frase, de la vista nace el amor. El usuario final, vamos a llamarlo el cliente, no va a entender un plano por más rayitas que tenga, son puras líneas. Para nosotros es sencillo porque es parte de nuestra formación profesional, pero la visualización arquitectónica va más allá de solo generar líneas, generar imágenes mágicamente, sino tiene una función muy importante que es la de comunicar una idea, comunicar un ambiente, un confort en el cual el usuario final puede trasladarse momentáneamente ahí sin siquiera ser un espacio físicamente real, ¿no? Tangible. Entonces, este proceso creativo debería de llevarse en ese sentido y los métodos o metodología de enseñanza deberían de seguir esa coherencia, esa línea de producción, llamémosle, ¿no?
Pues bueno, por otro lado, si quieres ponerlo, ¿mande? No, está bien, vamos a continuar. Por otro lado, pues bueno, si esa metodología nos va a llevar a través de todo esto, pues son una serie de pasos que necesitamos empezar a aterrizar, empezando tanto como alumnos, aterrizar nuestros conceptos y como docentes también. Ambas partes debemos de hacer nuestra labor para que esto empiece a darse de una manera armoniosa y sobre todo con una significación de un aprendizaje, ¿no? Así es. Y bueno, esta última lámina tiene como objetivo justo eso, ¿no? Establecer que para lo que hagamos, para el ámbito que sea, el ámbito de la representación visual, el ámbito de construcción, todas las áreas que involucran la arquitectura, deberíamos partir de una base, de estos conceptos, de hacer un presupuesto, que es algo de lo que poco hablamos, pero que sí tiene que ver. Como arquitectos tenemos que hacerlo en todos los sentidos, ¿no? Voy a vender un render y no lo vendo en 500 pesos, ¿sale? O sea, no se debe hacer, no porque es parte de tu trabajo, es parte de tu esencia, es tu diseño, es tu pensamiento lo que estás promoviendo, ¿no? Tenemos que contemplarlo, tenemos que pasar por la parte de modelado, por la parte obviamente de renderizado, ¿no? En el caso de la visualización, en el caso de la construcción, ya lo había comentado Benja, hay que maquillar un poquito, hay que hacer esta postproducción para poder llegar a una entrega final. Y yo sí quisiera aquí remarcar mucho que hacia dónde vamos, ¿no? Vamos al metaverso, vamos a un mundo totalmente virtual. Y si no nos preparamos de manera adecuada y no establecemos estos procedimientos que nos lleven a algún término, a algún objetivo real, nos vamos a quedar muy atrás. Y como licenciatura creo que siempre hemos estado como en la punta, ¿no? Nuestro plan de estudios es maravilloso y yo creo que nos puede llevar muy lejos, siempre que pues ustedes como alumnos quieran, ¿no? Y se quieran comer el mundo a mordidas y que realmente vean hacia dónde tenemos que llegar, ¿no? Que no somos maquiladores, no somos el chalán de nadie, somos arquitectos y como arquitectos tenemos que ser felices y tenemos que generar lo que a nosotros nos haga felices a través de estos procesos, ¿no? Por eso nuestra importancia de hablar de metodologías. Así es, y sobre todo, si esto lo vamos a llevar de la mano con las nuevas tecnologías, como decía la arquitecta, a esta nueva era del famoso metaverso, que también ya está en boga de todos, que es el uso de tecnologías de manera combinada, de tal modo que podamos lograr experiencias híbridas, porque ya podemos no solo ver, ya podemos escuchar, en algunos casos ya podemos percibir aromas diferentes como parte de una experiencia, o usar el tacto, ¿no? Para este tipo de experiencias. Ese es un término justamente que va de la mano, ¿no? La experiencia del usuario. Es algo que normalmente no tomamos en consideración, porque ¿qué experiencia le vamos a dar al usuario final? ¿Qué experiencia le vamos a dar a esa persona, a esa familia que van a estar habitando el proyecto, la obra arquitectónica y que lo van a vivir día a día? Bueno, pues podemos usar la tecnología, sí, pero hay que empezar a darle ese hilo, ese seguimiento, porque conforme vayamos avanzando y nos dejemos llevar más por la tecnología, más complejo se va a volver esto. Nos lo compartía en la ponencia de la mañana el buen Juan. Toda esta parte de aprender miles de cosas, diferentes áreas, es un indispensable, aunque nada más estamos hablando de representación arquitectónica. Hoy en día ya necesitamos saber, para lograr una experiencia multisensorial que lleve a nuestro usuario a preestablecerse en esa realidad virtual, ¿qué es lo que necesitamos? Hoy en día ya se necesita no solo de saber diseñar en 2D, ya necesito también conocimientos más técnicos y avanzados en computación, en sistemas tecnológicos, en plataformas, incluso en programación. Necesito más herramientas cada vez más complejas, necesito saber de física, necesito saber N cantidad de cosas. ¿Para qué? Para lograr todo esto, porque conforme se va volviendo más novedoso, también se va volviendo más complejo. Y si yo no tengo claro el camino, esa complejidad se me va a seguir haciendo compleja, y en realidad no lo es. Si yo entiendo lo que quiero hacer, el camino es muy sencillo. Prueba está que veo algunas caras bastante conocidas, alumnos en general,
que seguramente, o esperamos, creemos la arquitecta y yo, que el uso y el aprendizaje de una metodología les haya cambiado la forma en que ven las cosas, la forma en que las hacen. Sin una metodología, a lo mejor, pues tenían una muy vaga concepción de lo que querían hacer o realizar o el resultado al que querían llegar, ¿no? Pero al atravesar esta serie de etapas o pasos, desde considerar elementos de diseño, considerar elementos técnicos, recursos tecnológicos, hardware, el resultado final como tal, pues ya van entendiendo hacia dónde van y qué es lo que le van a poder ofrecer al usuario final. Sin una metodología seguimos, ahora sí que estancados en una etapa, en una época. Y ese trabajo debe ser, reitero, de ambas partes, alumnos y docentes por igual, ¿no? Siguiente, ahí está. Sí. Bueno, queremos aprovechar nada más para mostrarles un poquito, yo sé que les gustan los videitos, ya lo vimos en la mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí va, ahí estamos. Estos proyectos fueron realizados justamente con una intención y un fin muy específico, dejando de lado lo que son los tiempos de trabajo. Aquí lo importante era justamente qué voy a transmitirle al usuario final, al cliente, para lograr convencerlo de que la solución arquitectónica que estoy facilitándole, a la que estoy llegando, pues era la idónea, la correcta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, este proyecto se hizo para una licitación, justamente para realizar una nueva edificación de uso mixto en lo que es la famosa Plaza de la República, que seguramente ubicarán, o esperamos que sí la ubiquen. Normalmente la localizamos por uno de los hitos más famosos de la Ciudad de México, que es el Monumento a la Revolución. Y pues bueno, parte de lo que el cliente en este caso quería hacer era primero dar un contexto de dónde se estaba localizando y empezar a verlo de a poco el proyecto, ¿no? Ahí ya van dos vistas que se empieza a ver el proyecto, pero siempre mezclarlo y darle prioridad a lo que tiene la prioridad en el contexto en el que se va a encontrar, ¿no? En este caso es una prioridad resaltar el Monumento a la Revolución, sus alrededores, su vida, su contexto, y posteriormente, pues bueno, ya empezamos a ver cuál es el proyecto. A lo mejor si conocen por ahí esa zona, pues habrán visto que esa edificación no estaba ahí. Sin embargo, pues bueno, la idea es lograr integrarlo en ese contexto sin mayor problema, pero sin que en un momento dado se pierda de vista lo que se quiere lograr, comunicar esta idea de, en este caso, una edificación, cómo conviviría en sus distintos contextos, ¿no? De día, de noche, en la vida nocturna, ¿no? Y estos fueron los clientes para los que se desarrollaron este proyecto, esta estación. Y por ejemplo, aquí tenemos otro proyecto y fue desarrollado para una empresa en Los Ángeles, que realmente este es todo un complejo en el que se explica todas las áreas e incluso las etapas de desarrollo internas de la misma empresa. Y nosotros lo conocemos aquí de manera pequeña, en petit comité, llamémosle, como los famosos verificentros, solo que este es el verificentro, por así llamarlo, en Estados Unidos. Una máquina de combustión interna, si no pasa por aquí y es aprobada, no sale a la venta en algún vehículo, sea de 2 ruedas, de 4, de 6, de 20, de las que sean. Y ellos justamente, pues este era su nuevo plan para desarrollar esta planta, esta serie de espacios en los que iban a tener pues todo su desarrollo de procesos, ¿no? Desde incluso convivir entre ellos, darles un ambiente para que se desarrollen, para que puedan realizar sus labores profesionales, ¿sale? Y pues bueno, a final de cuentas se logró el objetivo, se comunicó la idea,
que era justamente lo que querían mostrar, todo lo que podían hacer y llegar a hacer en este complejo industrial. Y aquí estamos integrando pues no solo las herramientas 3D, estamos integrando también lo que son las herramientas 2D, la integración ya de material real, como son personas conviviendo con el 3D, ¿sale?, para darle un ambiente más natural y que pudiera lograr convencer al usuario final de cómo iba a poder desarrollarse ahí profesionalmente. Este es un pequeño timelapse al final, pero igual. Despacho, decía, en Los Ángeles. Y siguiendo con esta línea, decíamos, esto nos lleva ya a ámbitos de realidad virtual, en los que esta realidad virtual ya la vamos a poder tener en diferentes colores, sabores y versiones. Este es solo un extracto en video, como tal, de una experiencia inmersiva que se realizó para un cliente. El cliente se encuentra en Ciudad de México, pero él quería recorrer la remodelación de su departamento sin que tuviera que esperar a que nosotros le mostráramos un video. Digo, aquí solo traemos el extracto, pero la experiencia inmersiva pues utiliza esta serie de elementos, los hemos visto seguramente incluso ya hasta en plazas comerciales, ya es tan común, del uso de los cascos de realidad virtual, controles digitales y demás, y él podía recorrer todos estos espacios, convivir, activar, no sé, desde prender la luz, apagar la chimenea de etanol, prender la televisión, ya podía, en esta experiencia inmersiva, ya podía interactuar con el espacio arquitectónico, con ese ambiente que estábamos diseñando, pues para su confort, ¿no?, de acuerdo obviamente a sus necesidades. Pues bueno, el extracto como tal, reitero, es un video, pero la experiencia en sí ocupa el uso de tecnología ya de realidad virtual inmersiva, ¿vale? Sin embargo, pues no por eso dejamos de lado lo que son las imágenes, los renders, los famosos renders, que también eso, sin una metodología, esto no se trata de la tecla mágica Control R para render, no salen así. Siento desilusionarlos, pero no salen así. Esto conlleva un proceso más complejo en términos tecnológicos y en términos del entendimiento del espacio tridimensional, el cual pues no solo es utilizado para proyecto arquitectónico, a lo mejor nos dedicamos al diseño y fabricación de muebles, ¿por qué no? Es otra área también, utilizando un software diferente. Si voy a diseñar muebles, no voy a utilizar a lo mejor AutoCAD, que pertenece a la categoría de CAD, de software CAD. Voy a utilizar software CAM, que me permite facilitarme la producción o manufactura de mobiliario. El software CAM es como el Revit, pero de la manufactura, ¿no? Entonces, de ahí que pueda yo elegir de manera correcta el software o la herramienta idónea para lo que voy a necesitar. Y eso es lo que no voy a poder hacer si no conozco las herramientas, si no me actualizo, si me quedo en el mismo lugar, estático o estática, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿quieres agregar algo? Sí, creo que dudábamos un poco si mostrarles esta parte que desarrolla sobre todo Benja en la parte profesional, porque lo que queremos es que se motiven, no que lo vean así como de ¡ay! Inalcanzable, no. Sí, pero no es inalcanzable, chicos, es justo llevar ese proceso, ¿no? De hecho, aquí lo hemos hecho, ya varios de nuestros exalumnos han presentado cosas muy interesantes, muy bonitas, y yo creo que lo que decidimos traerlo justo fue para que vean que ustedes pueden llegar y que pueden llegar mucho más lejos todavía, ¿no? Siempre le decimos a las generaciones que vamos sacando que pues los de abajo vienen súper fuertes, ¿no? Entonces por eso lo agregamos, por eso lo quisimos traer, para que lo admiraran. Perfecto. Pues esperamos que haya sido de su interés, les agradecemos su atención. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestros ponentes, exponentes. Yo no quería, pero Bergen me dijo, va a decir algo. Entonces, estamos trabajando aquí
diciendo que son herramientas digitales para la docencia de la arquitectura. Y estamos hablando de realidad virtual, de metaverso, de realidad aumentada, pero terminamos hablando de realidad, ¿sí? Y la arquitectura es una realidad física, y nosotros somos seres humanos físicos. Somos, diría el doctor Camacho en su teoría de la arquitectura, somos objetos, sujetos corpóreos en un ambiente, ¿sí? Entonces, esto que sí acabo de ver que es increíble, déjenme decirles una experiencia personal. Yo era un renuente y un resistente al uso de la tecnología porque era un enamorado de la artesanía en la arquitectura, ¿no? Si a ustedes ya les tocó este mundo virtual, digital, súper avanzado, ellos son de transición, no, pues yo soy de la prehistoria donde todo era lapicito y a tinta y estas cosas. Y lo que hemos encontrado es que es igualmente valioso todo, porque finalmente es un proceso dentro de un método de desarrollo, una transición en la realidad, y insisto, en la realidad. Entonces, algo que para mí es fundamental de decirles, muchachos, es que esto que logran los arquitectos, los maestros ya doctorantes, es en el conocimiento de la realidad. Si ustedes no van a una casa de materiales y tocan el ladrillo, la loseta, el aluminio, el plástico, lo viven, no van a poder representarlo, lo tienen que conocer. Y esto tiene que ver, en cualquier método, se empieza por la observación. Y la observación no solo es ver, es oler, palpar, conocer, vivir las cosas, para poder después tomar, en una toma de decisiones, hacer las presentaciones tan impresionantes que están logrando los arquitectos. Aquí de lo que nos está hablando es de su experiencia de conocimiento de los materiales, de su conocimiento y entendimiento de las estructuras, de los procesos constructivos. Eso es fundamental también, porque esto es un resumen. Yo siempre he dicho que una fotografía es una imagen congelada de un ambiente que existe, la imagen a posteriori. Existe el ambiente, existe el lugar, y vas y le tomas una foto y tienes la imagen. El render es al revés. El render es la fotografía previa a un espacio que todavía no existe y que tú estás proponiendo. Pero para poderlo proponer, tienes que saber qué estás proponiendo. Y esos ambientes maravillosos requieren de conocimiento de materiales, conocimiento de lógicas constructivas, conocimiento de lógicas estructurales, que bueno, aquí los maestros no lo mencionan, pero lo tienen, fueron formados en Acatlán. No desaprovechen ninguna de las áreas en las que todos y cada uno de sus profesores los están formando. La historia les va a dar criterio, sensibilidad, la estructura, la construcción, la organización y hasta el presupuesto. En la mañana tuvimos una ponencia de un buen amigo de ustedes, donde vimos cómo, sí, hacía imágenes también impresionantes, pero lo resumía siempre su punto de partida la artesanía misma, ¿no? No sé quién estuvo en la mañana y veíamos que hacían mucho trabajo artesanal para después convertirlo en una expresión digital. Es mucho trabajo, pero también es mucha pasión, pero también es mucha entrega y es miles de posibilidades para ustedes. ¿Preguntas y respuestas, muchachos? En el código, ¿ya? ¿La plataforma? Ya está en la plataforma, ¿no? Ok, vamos a ver. Dice, ¿puede una inteligencia artificial suplir la parte más creativa de un arquitecto al momento de diseñar? No. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la inteligencia artificial, a lo mejor damos por hecho que por el nombre es un ente más avanzado que ya tiene conciencia propia y pues nos va a reemplazar profesionalmente, y no, la inteligencia artificial en esta etapa en la que estamos viviendo sigue siendo un elemento digital alimentado por código que una persona programó. Entonces, el hecho de tener ese temor de que nos vaya a reemplazar pronto la inteligencia artificial a los arquitectos como profesionistas, pues realmente todavía no es momento. A lo mejor, no sé, en unos 100 años, quién sabe, no sabemos, 50 años, pero de momento no es ni posible, ni viable, ni está hecho como tal.
Sí, yo creo que la inteligencia artificial aún no ha superado al ser humano, ¿no? Y nunca nos va a superar como diseñadores y como creadores de. Entonces, no. Yo agregaría que la inteligencia artificial carece de emoción, que es algo que nos caracteriza a los seres humanos. Una pregunta más dice, ¿cómo expresar una idea no solo arquitectónica, sino también del diseño en general, sin abandonar las prácticas manuales o análogas y abarcando las digitales? ¿Quieres? Adelante. ¿Tú? Sí. No, ya lo dale, yo. Pues realmente esto, algo que hemos visto a lo largo de estos años y durante el desarrollo de esta metodología a la que hemos llegado, pues es justamente que no podemos desprender la parte artesanal, la parte manual del proceso creativo. Al contrario, es importante reforzarlo en etapas tempranas para después, una vez que ya tengamos ese entendimiento, esa conceptualización, va a ser más sencillo poder pasar a un ámbito digital utilizando la herramienta que sea, de tal manera que pues demos continuidad a este proceso no solo creativo, sino de aprendizaje, ¿no? Entonces realmente, más allá de que podamos reemplazar una cosa con la otra, deben de complementarse una a la otra. Además, yo creo que la esencia del arquitecto nunca va a dejar de ser manual, ¿no? Yo creo que nuestras ideas no van a dejar de ser la parte fundamental de quienes somos. Entonces, yo creo que no se podría sustituir, no podemos brincar al 3D. Por eso hablamos de este orden, ¿no?, en el proceso, y por eso nuestra carrera es así. Tenemos que pasar por lo manual para poder llegar a la parte digital, ¿no? Así es. La siguiente pregunta es, ¿cómo reconocer hasta qué punto es correcto utilizar las herramientas digitales sin perder de vista el factor humano? Yo creo que dice que ¿qué vamos a pasar? es que ahorita ya te decía. No, arriba. Aquí está. Es correcto utilizar. ¿Cómo reconocer? Ok. Yo creo que las herramientas digitales, ya como en estas generaciones, ya no están exentos de, o sea, nacen con el celular, o sea, nacen con un chip diferente, ¿no? Y hacemos una diferencia muy grande. Nosotros vivimos una etapa de transición en la que o nos adaptábamos o nos quedábamos en el camino, ¿no? Yo creo que ustedes ya no están, y actualmente ya ni nosotros como profesores estamos exentos de la tecnología, ¿no? No sabemos utilizar el celular y estamos perdidos. Y esa es una realidad. No sabemos utilizar un Word, un Excel, una cosa básica. No sabemos utilizar la computadora y estamos perdidos, ¿no? Yo creo que más bien no es como decía Benja, es un engranaje. Todo forma parte de nuestra vida, de nuestra formación, de lo que hacemos, de lo que enseñamos. Todo tiene que ver. Entonces, yo creo que no hay un límite, pero y sí más bien hay una armonía entre los elementos, ¿no? No hay un límite, no podríamos decir de aquí pasé a lo digital y de aquí me regreso. Yo creo que no hay esa división. Aquí alguien pregunta, en la experiencia de ustedes, si en el campo laboral de la representación digital de proyectos es muy amplia y con varias oportunidades, pregunta si es muy amplia o es muy cerrada, ¿qué han encontrado en su desarrollo laboral? Bueno, en nuestra experiencia profesional es ambas cosas, ¿no? Es ambivalente. Sí hay mucha competencia, a nivel profesional hay, como podríamos llamarle, si utilizáramos un término coloquial, hay diferentes ligas, ¿no? Principiantes, intermedios, avanzados. Y pues bueno, todo responde a una necesidad. Hay clientes que piden la calidad más real que se pueda generar con la tecnología y pues debido a eso hay que entregar un producto que sea la solución a eso. Hay clientes que a lo mejor con una maqueta más simple o con un boceto simplemente se resuelven sus necesidades y sigue siendo una representación digital. Entonces mucho depende de esto, de la necesidad principalmente. Hay mucho campo laboral, sí, a final de cuentas, pues bueno, no estamos exentos.
Y en el uso de estas tecnologías para representación digital no es la excepción. Hay un campo laboral increíblemente grande fuera de aquí, fuera de lo académico. Pero también hay que tener bien en claro a qué escalón vamos a llegar. Escalón, llamémosle, de las herramientas más básicas para resolver necesidades muy elementales del cliente, del usuario final, o a lo mejor vamos a llegar hasta el último de los escalones, donde el cliente o usuario final requiere las soluciones más realistas, ¿no? Entonces, mucho de esto va ligado una cosa con la otra y al mismo tiempo es muy competitiva y pues bueno, van de la mano, ¿no? Pero hay bastante, es muy amplio. Sí, una pregunta que tiene su jiribilla porque van a poder decir muchas cosas es que ustedes qué herramientas utilizan para hacer sus renders. Yo creo que hemos pasado como por muchos métodos y muchos caminos, ¿no? Más allá de creo que las herramientas, sí utilizamos herramientas muy ágiles, hemos encontrado como la fórmula mágica entre enseñarles o mostrar el 2D y hemos desarrollado como esas metodologías para hacer fácil el proceso y utilizamos mucho, después de haber utilizado muchos otros softwares, estamos utilizando Cinema y pues el experto en Corona no podemos dejar de utilizar Corona porque el señor trabaja con ellos, ¿no? Y creo que eso nos ha hecho como una fórmula un poco mágica para que vayamos hacia el fotorrealismo, ¿no? Pero ahora, no nos van a dejar mentir por ahí algunos de los alumnos que tenemos ahorita en la materia de presentación 2, y siempre elegimos un grupo como Conejillo de Indias, y entonces ahora estamos experimentando un poco con Unreal para poderlos llevar ya a una experiencia mucho más inmersiva y que vean pues el camino y que vean hasta dónde podemos llegar, y yo creo que nunca vamos a llegar como a lo más, sino los chicos, ¿no? Yo creo que nosotros como docentes somos solo una guía, ¿no? Y por eso tomamos así como conejillos de indias. Creo que ha sido una fórmula en términos educativos, en términos de software, que nos ha llevado como por un buen camino y que nos permite que los chicos hagan algo mucho más elaborado. Sobre todo que realizamos este análisis de la facilidad con que el conocimiento se adquiere utilizando diferentes softwares, y este ha sido el que más ha respondido, porque simple y sencillamente esta fórmula mágica, que, como comenta la arquitecta, hemos visto que les da estructura, les da orden de pensamiento, no es simplemente llegar y apretar botones, como la mayoría de veces se enseña en algunos otros lados a utilizar una herramienta digital. Nosotros siempre buscamos que no sean botonólogos, y mediante el uso de esta metodología, junto con la ideología detrás de este software, nos ha dado como la fórmula mágica para que en tiempo récord pues el conocimiento quede tal cual asentado a nivel memoria, a nivel cerebro, y la creatividad de cómo van a usar esa herramienta digital después, pues ya depende de cada alumna, cada alumno, ¿no? Entonces las bases sí las utilizamos con estos softwares, pero a final de cuentas tratamos de no interrumpir el proceso creativo de cada alumno, cada alumna. Ok. Creo que ya no tenemos más preguntas. Yo quiero una última reflexión, compartir con ustedes. Hablar de tecnologías digitales es hablar de un viaje. Ahorita hablamos de recorridos virtuales, hablamos de los renders, ya hablamos del metaverso, de una realidad ampliada, de una realidad la hiperrealidad, y todo esto nos habla de un viaje por un mundo de oportunidades. En mi experiencia personal, yo quiero invitarlos a que no se conformen con estos viajes, viajen mucho por toda la República Mexicana y si pueden por el mundo, porque eso les va a dar otra forma de conocer la realidad y de proponerla. Otros mundos, otras culturas, otras formas de pensar, otras formas de vivir, porque finalmente los arquitectos nos debemos a nuestros clientes, a nuestros usuarios, y que vivan lo mejor que se pueda, ¿no? Que sean muy felices. Muchas gracias, jóvenes. Gracias.
Como parte de nuestro protocolo, aquí en agradecimiento a nuestros, decía yo, ponentes y exponentes, porque expusieron su trabajo, me voy a permitir leer el reconocimiento que le vamos a entregar a cada uno de ellos. En primer lugar voy a leer el de la maestra Isaura Bergín, y dice así: la División de Diseño y Edificación, a través del programa de arquitectura, otorga el presente reconocimiento a la maestra Isaura Bergín Ramos Ollanguren por su participación como ponente en la conferencia La implementación de una metodología de trabajo vigente en la enseñanza de la representación arquitectónica digital dentro del marco de la Semana de Arquitectura 2023, docencia y herramientas digitales de la arquitectura. Realizado en el Auditorio Miguel de la Torre de la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Por mi raza hablará el espíritu, Santa Cruz, Zacatlán, Estado de México, el 14 de marzo de 2023, y lo firma el maestro Rubén Juárez Santana, como jefe de la División de Diseño y Edificación, y su servidor Marcial Álvarez, como el jefe del programa de arquitectura. Pues, bien, muchas gracias. En el caso de Dieter, no lo voy a leer todo porque finalmente son el mismo reconocimiento, solamente tengo que decir que está dirigido al maestro Dieter Benjamín Rosas Venegas, a quien le agradecemos también su participación. Y pues, jóvenes, les agradecemos su presencia. Esperemos que haya sido enriquecedor esta ponencia, y los invitamos a la siguiente, que es a las 6 de la tarde. 7. A las 7 de la tarde. Bueno, estoy un poco desfasado. Ojalá nos puedan acompañar, y muchas gracias. Sigan siendo felices. Gracias. No, al contrario, ustedes.